Está con nosotros Juan Vizueta, abogado defensor de Galo Lara. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Penalgote. ¿Sobre la base de qué instrumento jurídico internacional se ha solicitado al gobierno de Panamá el asilo político para el exasambleísta Galo Lara? Bueno, hay que recordar aquí que la Convención Iberoamericana de la Extradición establece justamente aquí de manera puntual en el artículo 4 el hecho de que se puede interponer el pedido de asilo político fundamentado en el hecho de que existiría justamente un delito común perseguidos con una finalidad política, que eso es lo que estamos tratando de establecer. En el caso de Galo Lara hemos justificado y estamos argumentando justamente de que se trata de un perseguido político. Las pruebas no solamente están siendo aportadas en este caso por la persona que está solicitando, sino de manera sui generis. En este caso las pruebas las está aportando incluso el Estado requirente de la extradición. Vemos ahí con la visita del día de ayer a Panamá de 14 funcionarios del Estado ecuatoriano, entre esos incluso el fiscal general del Estado, que no tiene nada que ver y que supuestamente es una parte dentro del proceso penal, que sin embargo, haciendo tabla rasa de la ley, producto de un desconocimiento total de la ley, interviene en un proceso que es eminentemente diplomático, que es de Estado hacia Estado y que finalmente él no tenía que hacer absolutamente nada. El día de ayer, con la visita, que tenía claros tintes de ejercer presión al gobierno panameño, lo que ha hecho el canciller de la República de Panamá es decirle: señores, están siendo atendidos, pero ustedes tienen que regresar a su país para poder formalizar el pedido de extradición que debe de contener los requisitos establecidos en los convenios internacionales. Ahora, ¿a quién le corresponde de manera exclusiva calificar si se trata de una persecución política? Bueno, en este caso los convenios internacionales exigen justamente de que es el país requerido de la extradición, el que ejerce justamente la extradición pasiva y no el que ejerce la extradición activa, el que debe justamente justificar el hecho de que se trata de un proceso que ha sido disfrazado justamente con un proceso de carácter común, como es lo que nosotros estamos evidenciando en este caso, tanto más que la única sentencia que existe en firme hasta la actualidad es la sentencia dictada el día 3 de enero del presente año, en la cual la sala respectiva de la Corte Nacional confirmaría el estado de inocencia a favor del exasambleísta Galo Lara Yepes. Pero ¿cómo puede demostrar? Así como el gobierno solicita la extradición y debe demostrar que se trata de un delito común, ¿cómo demuestra usted que el caso de Galo Lara no es un delito común, sino que se trata de una persecución política? Bueno, por todas las connotaciones. Nosotros hemos señalado de que el gobierno nacional no ha terminado de perdonarle a Galo Lara que haya sido el denunciante de los más grandes casos de corrupción de este gobierno. Ahí está el caso de Almesa, ahí está el caso de los reaseguros Sucre, ahí está el caso de los radares chinos, ahí está el caso de la Chupacorte, y muchos casos más que serían innumerables para esta sola entrevista. El hecho de mencionar de que, por cierto, en ninguno de ellos se ha generado un solo proceso penal, ni tampoco existe ni una sola persona detenida. Pero no solamente ello, las connotaciones que tuvo este proceso, en el hecho de haberse generado más de un centenar de cadenas de radio y televisión por parte de la Senacon, en el sentido de que ya se responsabilizaba a Galo Lara como culpable de este delito. Y luego de ello, pues, la sorpresa para el gobierno fue el hecho de que la vergüenza fue tal, en el sentido de que ni siquiera la sala de lo penal de la Corte Nacional pudo tener la entereza de condenar a Galo Lara, sino de ratificar justamente este estado de inocencia. Lo curioso, y no solamente lo que se presenta en este proceso, Galo Lara es un perseguido político por los 17 requerimientos que ha tenido por parte del Servicio de Rentas Internas a título personal y por todas las compañías que representa, en el que se le ha exigido pues lo más mínimo. Y entonces esto evidencia justamente, sumado al hecho de lo que hemos observado todos los ecuatorianos el día de ayer, que finalmente todo el Estado ecuatoriano, todos los máximos representantes acuden hasta Panamá justamente a solicitar. No lo hacen con Pedro Delgado, no lo hacen con Jorge Glass Viejo, lo hacen exclusivamente con Galo Lara, pese que existen 99 personas en el país que tienen código rojo, pero que sin embargo contra ellos no se hace absolutamente nada. Según las informaciones de prensa, ustedes deben todavía presentar todos estos documentos ante la Cancillería de Panamá. Para hacer la presentación de esa documentación se debe esto apostillar en la Cancillería ecuatoriana, es decir, que se deben certificar que los documentos son auténticos. ¿Este proceso ya se ha cumplido, se está cumpliendo? ¿En qué estado se encuentra? Bueno, los abogados que tenemos realizando las actividades del estudio en Panamá han generado justamente cada uno de los pedidos y los requisitos que se deben de hacer, de tal manera que desde el día lunes de esta semana hemos comenzado a autenticar las firmas de cada uno de los funcionarios que han emitido estos documentos, que justificaría de que la única sentencia, doctor
doctor Pinargote, que existe actualmente en firme, es la sentencia dictada que confirma el estado de inocencia. No existe otra sentencia. Desde el día 2 de septiembre, que fue hecho el pronunciamiento únicamente de manera oral, hasta el día de hoy hemos sido notificados por la sala que preside la doctora Ventimilla, justamente con ninguna resolución que formalmente nos señale justamente cuáles son los argumentos a los que arribaron para considerar de que Galo Lara ya no es un autor como nos quisieron vender falsamente durante aproximadamente 1 año y medio, porque ya no es la persona que proporcionó el dinero, sino que el día de hoy señalan de que es un cómplice. De tal manera que tenemos problemas. Esto se puede subsanar, porque en efecto la sentencia está dictada, luego se la debe poner por escrito y se la debe notificar, pero esto podría ocurrir en las próximas horas. Entonces, en ese caso, ¿en qué varía la situación jurídica? Bueno, la situación jurídica varía en el sentido de que esa sentencia no quedaría en firme. El efecto del recurso de casación que se va a interponer tiene justamente ese efecto de suspender los efectos completos de una sentencia, porque una sentencia es indivisible. No es posible que, sobre pretexto del servicio que tiene la presidenta de la Corte Nacional de Justicia frente justamente al gobierno nacional, haya llevado al exceso, a la arbitrariedad de dictar una boleta constitucional supuestamente de encarcelamiento contra Galo Lara Yepes, en la que se señala que se dispone de la inmediata detención. Bueno, qué pena que la doctora Ventimilla no conozca de que la detención en el Ecuador quedó ya derogada desde la Constitución del año 2008 y que la única posibilidad que existe de que un ciudadano se lo pueda detener es en el caso de delito flagrante o cuando exista un auto de prisión preventiva. En este caso, los convenios internacionales de extradición exigen de que se deba de presentar o la sentencia condenatoria en firme o un auto de prisión preventiva. En este caso, doctor Pinargote, no existe ni lo uno ni lo otro. De tal manera que va a ser una ardua tarea la que tiene que cumplir el Estado ecuatoriano en este sentido para poder cumplir con estas formalidades que exige la ley. Ahora, ¿cómo logró Galo Lara la libertad si Interpol lo había detenido? ¿Cuál fue la razón? Bueno, eso fue una información errónea por parte de uno de los tuits del Ministerio del Fiscal General. El Fiscal General emitió un comunicado en una red social en el sentido de que se señalaba de que él había sido capturado, que había sido detenido, lo cual era falso, porque él lo que estaba en calidad de retenido porque él ya había ingresado a territorio panameño y en virtud de ello, no habiendo infringido ninguna ley dentro del territorio, no le correspondía en lo absoluto, tanto más que existe un error al considerar de que el famoso código rojo genera de por sí la orden de detención, cuando este código rojo puede generar por dos aspectos: primero, para la localización o la identificación de una persona, y segundo, para la detención. En este caso, al momento de que se les pide que exhiban justamente la orden de prisión, no pudieron exhibir esa orden de prisión, de tal manera que en virtud de ello fue trasladado hasta la Cancillería. En la Cancillería simplemente se le dijo de que él estaba en absoluta libertad y que podía transitar libremente por el territorio. Luego de ello, de manera paralela, hasta que se resuelva la situación, pero se presentó el asilo. Transitar libremente, él no puede salir de Panamá, o sea, se tiene que presentar ante las autoridades. ¿Cuál es su situación? Bueno, él, una vez habiendo formalizado el pedido de asilo político, es evidente de que él en este caso pues debe de permanecer en el territorio panameño hasta tanto no existe un pronunciamiento respecto a esa petición formal que él ha realizado, y que entendemos de que en las próximas horas a lo mejor el gobierno ecuatoriano va a formalizar el pedido de extradición, con lo cual justamente tendrían más elementos para poder conocer respecto a esta decisión que se ha solicitado. Ahora, hay dos antecedentes cercanos sobre asilo político en Ecuador: el de Carlos Pérez, director del Universo, concedido por Panamá, pero aquí en el gobierno del presidente Correa le negó el salvoconducto, y el de Julian Assange, concedido por el gobierno del presidente Correa, pero que el Reino Unido ha negado el salvoconducto. Ambos, Pérez y Assange, fueron acusados de delitos comunes, o son acusados en el caso de Assange, pero se les concedió el asilo por considerar que eran perseguidos políticos. O sea, brevemente, ¿qué diferencias y similitudes hay entre los casos de Pérez, Assange y Lara? Bueno, en estos casos es importante una vez regresar a lo que señala la Convención Iberoamericana de la Extradición, en el sentido de que yo recuerdo que en esa ocasión el mismo canciller de la República del Ecuador señalaba en relación al caso de Julian Assange, en el sentido de que muchas veces estos gobiernos despóticos comienzan a encubrir o a disfrazar justamente el verdadero sentido que tienen justamente los fines políticos que se generan este tipo de pedidos, y en ese sentido se disfrazaba a través de un proceso de índole común, utilizando un delito común. Este también es el mismo caso que se ha presentado tanto en el caso de Julian Assange como en el caso de los señores Pérez, en el sentido de que se trató de encubrir justamente mediante un proceso de índole común para luego de ello, pues en este caso, impedir de que puedan acceder al mismo.
Doctor Juan Bisueta, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor. Estefi. Son las 7 de la mañana con